¿Qué fue, patrón? Ese no es el hijo de Miriam Godoy, el tal José Ángel Godoy. Ese es. Mi papá le mató a su mamá. Lo que pasa es que el pendejo no sabe quién soy yo. Su hijo me está alucinando. ¿Es esto? ¿Sí? ¿Es este güey? Sí. Pues mira, dice Motel Mirador, dice que está un poquito al norte. Vamos por este. Hay que rellenarlo de plomo. ¿Por qué no mejor le abrimos una funeraria nueva en el rancho del Indio Amaro para que sienta lo que sentimos? Te mueves y te meto un plomazo a la pared. Nada, Vas a pagar con tu vida la muerte de Araceli, de Pancho Panteón y de Andrea. Ay, mija, pues ya te hice un tecito a ver si te relajas tantito, hombre. No sé cómo quieres que me relaje. Yo nomás imaginarme cómo me pondría si le pasa algo a un hijo mío. Chayo, ¿de qué estás hablando? Eso no va a pasar. Nuestros hijos son lo más importante que tenemos en la vida. Y yo me muero antes de que alguien le ponga una mano encima a nuestro bebé, ¿eh? Ay, sí, ni hablen de eso. Porque a mí cuando me dijeron que me podían quitar a mi Juan Pablo, lloré como nunca. Lo bueno es que el licenciado Romero, pues, me ayudó para que eso no pasara. Es que la verdad los hijos son todo para uno. Yo sin él me sentiría como muerta en vida. Mi mamá se dejó matar por el Teca para que yo sobreviviera. Me imagino que Marcelo sería capaz de dar la vida por Andrea y por Elizabeth si fuera necesario. Pues en eso tienes razón, carnal. Marcelo ha hecho de todo para proteger a su familia. Y pues al final de eso se trata, ¿no? De que uno dé hasta la vida para proteger a los suyos. Vos tenés que cuidar a tu hijo ahora más que nunca, Tuti. Ay, pero gana ese. ¿Vos de cuándo acá me decís cómo cuidar a mi peladito? ¿Sabes por qué? Porque tenemos una preocupación adicional. El Indio Amaro te tiene el ojo encima. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque vos sos una Tuti, saliste en televisión y te vio. ¿Qué tal que se enamore de tu hijo? Cuidadito, mijito, que a mi hijo jamás le va a pasar nada, ¿yo? Ese Amaro no tiene por qué saber que mi muchachito está vivo y mucho menos que está conmigo. ¿Cómo así? Ay, yo no sé, parce, es que están pasando unas cosas tan raras en esta vida, en este mundo, está muy raro. Uno se acuesta a dormir y uno no sabe si va a amanecer o no. Vivo, muerto, ¿cómo? Vea, por ejemplo, lo que le pasó a la hija de Jimena, ese autosuicidio, esa es mera vuelta, ¿no? Siempre hay que sacar provecho de lo malo, incluso de las tragedias. La desafortunada muerte de Pancho Panteón. Desafortunada muerte. Asesinato, imbécil. Asesinato. A Pancho Panteón lo asesinaron. Está bien, candidato. El asesinato de Pancho Panteón puede ser muy beneficioso para la campaña. ¿Qué fregado estás diciendo, güey? Eso ya lo sabemos. La gente se aprovecha de las tragedias personales de sus candidatos para votar por ellos. Es una desgracia. Gracias. Pero usaremos su acto de valor. El enfrentar a Mario Casas, su calumniador, arriesgando su vida, perdiendo a su amigo y jefe de escoltas. Usted siguió hacia adelante, siempre, nunca retrocedió, firme en sus convicciones. Y eso le da credibilidad, candidato. Eso hace que la gente confíe en usted. Verá cómo inmediatamente suben las encuestas. ¿De qué madres estás hecho, güey? No tienes escrúpulos, ¿verdad, cabrón? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Mataron a mi mujer. Mataron a Pancho Panteón y a la hija de Dóriga. Triple R no pertenece a esta familia. No tiene idea de lo que eso significa para nosotros. Pues entonces que se largue para la chingada si no conoce a los Acero Quintanilla. Candidato, por favor, tranquilícese. Incluso el presidente gringo utiliza los medios Triple R, por favor, permítame. Lamentablemente, Triple R tiene razón. Cuando te metiste en esto, tú ya sabías que la política era muy sucia. Además, no te estarías aprovechando de la muerte de Pancho Panteón. Le estarías rindiendo un homenaje. Su muerte tendría sentido. Mija, Pancho Panteón se mató. Se murió para salvarme a mí, para salvarme la vida. ¿Qué sentido encuentras en eso? Pero tú estás vivo, Eric. Utiliza todo ese coraje para vengarlo a él, a Andrea, a Débora. Tus hijos te necesitan. La familia entera te necesita. Usted no tiene que hacer nada, candidato. Yo me encargo de todo. ¡Qué asco! ¿De verdad que te
tengo unas ganas de bañarme con creolina para quitarme la peste a grajo del indio ese. Apestoso y engañado, porque de verdad creyendo que tiene el Titanic ahí abajo y lo que tiene no da ni cosquilla. Hasta que por fin aparecen, ¿no, bellezas? Ajá. A ver, ¿qué información trajeron? ¿Dónde queda el rancho la próxima vuelta, qué saben? La verdad, papito, estamos vivas de milagro. La Yani por poco deja los dientes ahí. Yo les pagué para que le sacaran algo más que... Shh, don Patrito, que está el niño. Papi, nosotras lo intentamos, pero nos cogieron en la vuelta. Vení, tampoco es para que te pongas así. ¿Cómo crees? Yo le pago a la gente para que me traiga información, no para que me salgan con esa cantidad. Se van a la tuti. Todavía me acuerdo del primer festival de primero de primaria. Estaba tan feliz. Bailaba y bailaba por todo el escenario. Era la mejor. Cuando terminamos le pregunté qué quería hacer de grande. Pensé que me iba a decir que bailarina. Pero no. Me dijo que mariposa. Mira, le cortaron sus alas. Todo lo contrario, Jimena. Nuestra hija está ahora en el cielo, volando. Está en un lugar donde ya nadie la puede lastimar. Ni a ella ni a su bebé. Mi niña. No, muchachas, es que lo que yo no entiendo es por qué ustedes se demoraron tanto si no sacaron ninguna información. Mamita, nosotros veníamos para acá desde hace rato, pero paramos en el centro a tomarnos un granizado o una nevada, como ustedes le llaman. Sí, hacer gágaras para quitarnos el mal aliento, ¿sabes? Ya tú sabes. Tuti, ¿tú sabes a quién nos encontramos en el centro? A Lázara. Lázara. Sí, Lázara, la Glu Glu. Es una amiguita de nosotros desde hace años, de toda la vida. Oye, y la vi, la pobre, con una mano adelante y otra atrás. Le pasó lo mismito que a nosotras. A mí me parte el alma. Lázara está varada en Matamoros porque Trump no quita la ley de Obama, mami. Oye. Y no tiene trabajo, no tiene cariñito. ¿Tú crees que ella pueda venir a vivir acá? Ah, no, claro. Como esto es un ¿cierto? O sea, un orfanato de Ah, no, sí, traigámoslas a todas, pues. Lázara es mejor espía que Lili y yo juntas. ¿En serio? Mami, ¿tú no quieres que el cartel de la mamacita crezca? Está bien, hagamos una cosa. En estos días la entrevistamos, muchachas. ¿Y por qué no lo haces hoy? ¿Ahora mismo? ¿En persona? Nos saltamos el procedimiento y la trajimos. ¡Lulu, Lázara! ¡Glu, ¿Es en serio? Claro que es en serio, mi amor. Esto es muy perrón y muy virón, de los pies a la cabeza. Ay, perdonen que haya entrado sin saludar. Me presento. De Bauta para el Universo, con ustedes, Lázara Glu Glu. Anda, Tuti. Oye, mi Chale, pues acábate el té, ¿eh? Que ya nos tenemos que ir al doctor. No, ya estoy, vámonos. ¿Te sientes bien, chava? Sí, es que estoy un poquito nervioso por lo del doctor, pero eso es todo, tranquilas. No, pues tranquilo tú, mijo. Que lo del chamaco nada más es para prevenir, ¿eh? Ya sé, carnala, pero ya sabes cómo se me pone el azúcar cuando me pongo nervioso. Pero estoy bien, tranquilos. Oigan, avisen cuando salgan, por favor. Sí, vamos y venimos, no vamos a tardar. No me tires, Carmela. Vente, mi amor. Con cuidado, ¿eh? Sí. Ay, ojalá que lo de la Rosario no sea nada grave. No, hombre, vas a ver que nada más es un chequeo y ya.
Yo que estaba acostumbrada a otras cosas. Que me trataban como animalito, así nomás a lo que iban. Qué bueno que te encontré dentro de todo esto. Yo tampoco pensé que iba a volver a sentir esto. Después de lo que me pasó. Pues mira, vaya que pudiste, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, que me ha estado doliendo aquí, pero nada, estoy bien. ¿Dolor dónde? ¿En qué parte? Nada, aquí en el vientre. Es como un dolor o un ardor, no sé. Acá. A ver. Te voy a llevar a un hospital, ¿ok? Está bien. ¿Dónde te duele? Aquí. Tranquila. ¿Y estás seguro que Jimena va a estar bien? Pues la dejé en su casa, chavita. Le di una pastilla para dormir y creo que después de todo lo que vivimos, pues no está tan peor. ¿Y ustedes qué onda? ¿A dónde van? Pues tenemos que ir al doctor, a una consulta de rutina, ¿no? Ay, es estrés, es puro estrés. No, hombre, Chayo, tranquila. Ese bebé es muy fuerte. Lo único que va a necesitar es de sus padres. Tú vas a ver, Marcelo, que este chamaquito va a tener los mejores papás del mundo. ¿Quién iba a decir, chavita? Que me va a tocar verte ya como papá, ¿eh? Ching, hijo. Tú sabes que te quiero, ¿verdad, cabrón? No lo sé. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? No, por nada, mijo. Después de todo lo que me tocó vivir, pues no tenemos el tiempo comprado. Hay que decirle a la gente que uno quiere que la quiere, ¿eh? Y yo a ti te quiero, cabrón. Sí. Pero, pues, vamos tarde. Vayan, vayan. Chayo. Suerte. Gracias. Marcelo. Yo también te quiero, canijo. Suerte con el chamaco. ¿Entonces qué? ¿Sí o qué? ¡Ey, mi princesa! ¡Oh, hermosa! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te quiero, güereja! Mira, Cheta, ¿quién te viera, canija? Te voy a decir algo. Tú, mija, vas a ser una gran mamá. No, hombre. Sí, y por eso te quiero pedir un favor. Cuando yo no esté, o si algo me llega a pasar, quiero que tú cuides a mi hija. Tú y solo tú. ¿Me lo prometes? No digas mijo. Vas a ver. Aquí nadie tiene el tiempo comprado. ¿Me lo prometes? Te lo juro, mijo. Ya está. Mi reina, pues yo ya me voy. Se me porta muy bien. Y obedece a su tía Coyote. ¿Me lo prometes? ¿Por qué tan seria, preciosa? Te quiero. Vaya, amor. ¿A dónde vas? Tengo una diligencia que hacer, Cheta. Ya me lo prometiste, te la encargo mucho. Cuídate. El indio Amaro me tiene hasta la madre. Me trata peor que perro. Por mí, mándale un ejército completo. El pedo es que no sé dónde está el rancho. Entramos y salimos encapuchados. Y hasta después de unos kilómetros nos dejan ver. Si ahorita me pude pelar fue porque nos mandaron a comprar provisiones. El único que sabe dónde está la dirección exacta es el Tecolote, su socio. Pero ese no va a cantar. Ese güey es más fiel que novio feo. Entonces no me sirves para un chico. Espérate, espérate. Tengo información sobre la gente de la migra que andan buscando. Yo sé dónde está. O al menos lo que queda de él. Ese vato tiene más de 3 meses muerto y enterrado. Ve la oreja. El cuerpo está en el botadero de basura El Guaso, cerca del desierto.
idea en la que te estás metiendo, hijo de... Sí. Soltame y quizás te dejo con vida. ¡Soltame! ¡Te digo, soltame! Quieto. La que te parió. ¿Quién te mandó, Dóriga? ¿Qué pasa? ¿Tan cobarde que no se anima él a enfrentar sus problemas como hombre? ¿Dónde está Marcelo? Decime dónde está Marcelo. Tanto c... me tienes en los pantalones. Cállate, c... Vas a arrepentir de esto, hijo de... Sí, hablas mucho, pero... Hablas mucho. Ya, ya. Callado. ¿Qué deseas en tu vida, hijo de... ¿Qué querías justicia? Para eso estoy aquí, para hacer justicia. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.